Buenas tardes, ya crepusculares, señoras y señores, queridos amigos. Estamos ahora en la conferencia 30ª, qué barbaridad, 30 conferencias ya. Como ustedes recordarán, al término del anterior, estábamos con la contemplación de los focos de difusión, cada uno en un ámbito, unos más grandes, otros más pequeños, para diferentes lugares, etc. Lo cual añade bastante complejidad al asunto. Pero esa es la realidad. Antes de entrar en lo siguiente, que es la dinámica de constitución de los ensamblajes personales, que era el objeto final de todo este recorrido, voy a hacer una precisión. Porque yo les he rogado a ustedes que se pongan en situación de contemplación y meditación sobre lo que les he dicho. Yo he hecho también una pequeña meditación ahora, hace un rato, y que tal vez fuese conveniente introducir una aclaración. ¿Cómo es posible que se puedan producir estas divergencias de difusión? Podemos tomar como ejemplo el cristianismo, porque es el lugar máximo de todas estas cosas, por su complejidad, su estructura orgánica, todo eso. Hay diferentes elementos aquí que concurren en la producción de estas diferencias de difusión, varios. Vamos a quitarnos de medio los más toscos que se dan. Una es que quien lo difunde, que pueden ser clérigos o laicos, perfectamente. Por la dinámica de sus ensamblajes, precisamente, han llegado a una situación en la que realmente están objetivamente fuera de la confesión de fe y de la tensión personal de permanente intento de religación con Dios. Puede pasar perfectamente. Y es bien humano que esto pase. No es nada anómalo. Bueno, ya esto de las bases bíblicas está menos claro. Eso del más allá es una cosa que entra dentro de la zona cuasi utópica, o claramente gente que ha abandonado por completo eso. Pero sigue dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia y acompañando. Esto ciertamente es una herejía, un cisma, un apartamiento, o sencillamente una usurpación. Estos son diversos grados de cosas muy sencillas que, por supuesto, se dan continuamente. Y ahora vamos a las situaciones muy frecuentes, cargadas de consecuencias y menos burdas que esto. Y si ustedes cogen una exposición de la confesión de fe, como puede ser el catecismo, por ejemplo, el último que hay, que se hizo en la época de Juan Pablo II, ahí van a ver un montón de cosas. Si cogen el compendio de doctrina social de la Iglesia, también de muy poco posterior, pues también.
qué son las verdades de fe fundamentales, todas las clasificaciones, y qué son implicaciones de la misma. Entonces hay una serie de la doctrina social de la Iglesia, una serie de implicaciones más antiguas, otras más modernas, a medida que se ha ido aclarando y profundizando la confesión de fe. A lo largo de siglos más próximos, que tratan de, como debe ser por otra parte, de exponer, mediante el uso de la razón, qué consecuencias tiene ciertos elementos de la confesión de fe para, por ejemplo, la vida cotidiana, social, económica, política, jurídica, todo eso. Bien. En primer lugar, esta actividad, que, cuya proclamación oficial, por así decirlo, corresponde al magisterio de la Iglesia, pero que no tiene por qué ser no hay ninguna razón para que esto sea una elaboración exclusiva de la jerarquía ni del clero. No tiene por qué. De ninguna manera. Una cosa es una proclamación oficial y otra cosa es la elaboración de eso. La elaboración de eso, de esas consecuencias, exige, por una parte, un conocimiento de la confesión de fe, la teología, de todas esas cosas. Pero por otra parte, y en no menor medida, de una serie de conocimientos o pretensiones de conocimiento que, por así decirlo, no tienen que ver directamente con la confesión de fe, sino con el pensamiento científico, biológico, etnológico, económico, etc. Que a su vez, como veremos más adelante, bastante más adelante, no está desligado de las estructuras cosmovisivas, pero en este momento vamos a dejarlo quieto. Es decir, que las implicaciones que pueda tener, por ejemplo, la estructura de acción propia de un cristiano. Cuando digo cristiano me estoy refiriendo al catolicismo. La ortodoxia entra aquí, pero de otro modo en el que ahora no voy a tocar porque es un poco distinto y es una complejidad adicional. El protestantismo es otro mundo. La deducción de esto requiere una conjunción de saberes que pueden darse en las mismas personas o no, bastante compleja. ¿Qué implica para la acción del cristiano, por ejemplo, la caridad en la verdad, última encíclica del Papa Ratzinger? ¿Eso qué implica? Exactamente, o aproximadamente. Eso no es una operación fácil. No es. Es difícil y laboriosa. Y no se hace en un día ni en un año, y frecuentemente se tarda bastante en hacer. Porque efectivamente no es fácil hacer eso. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es algo inmediato? No. No. ¿Es algo que llegue a...? No. No. Mi experiencia, que en estos temas no es pequeña,
Respuesta, no. Todo esto sin añadir elementos de confusión, heterodoxia, no, dejando eso de lado. Y como la urgencia es un factor muy importante en la vida humana, y hay temas muy urgentes, resulta que es perfectamente posible que, no habiendo un cuerpo enteramente bien deducido, bien establecido y que cubra todos los temas que son urgentes, y esto ha sucedido, sucede y va a suceder, verosímilmente, es perfectamente posible que se produzcan saltos excesivamente rápidos a conclusiones que de suyo no se deducen, y que haya huecos enteros en los que hay silencio o poca información sobre el tema. De modo que ciertos elementos de difusión, movidos por la urgencia, pueden llegar perfectamente, ¿no? Pero se ve todos los días, a conclusiones para la acción, que son las que se difunden, no ya meramente que no se deducen, sino que en sí mismas entrañan una contradicción, a veces fundamental, con respecto a lo que dice la confesión de fe. ¿Esto sucede? Sí. Sí. En el caso, por ejemplo, de la Organización Económica y Social, es patente. El magisterio se produce con cierta lentitud, se produce dentro de circunstancias históricas muy variadas y llega como llega. Bien, esto en el caso del cristianismo. En el caso del Islam, que yo conozco mucho menos, una cosa muy distinta, no es muy parecida, es muy distinta, aunque tiene elementos comunes, pero muy distinta. Se produce exactamente igual. ¿Cuál sea la doctrina social del Islam, por utilizar las expresiones del cristianismo? Es asunto peliagudo. Según dicen, los que se dedican a eso. Yo no lo sé, porque mis conocimientos sobre el Islam, aparte de ser bastante limitados, por supuesto he leído el Corán y todas esas cosas, pero son limitados. Aparte de eso, es que no ya ilimitados, sino que no son desde dentro. Yo, para empezar, no leo árabe, ni hablo árabe, por ejemplo. Ni persa, ni turco. Entonces, el Islam contiene un montón de elementos y de cosas y de escuelas interpretativas. Hoy en día, ¿en qué consiste la doctrina social del Islam? Es un tema candente e importante, y en un modo distinto se producen fenómenos análogos, interpretaciones que no se deducen, ahora ya sea uno musulmán o sea uno lo que sea. A ver, ponga usted aquí cuáles son las premisas, se escriben. ¿Son inteligibles? Sí o no. Si no, vamos a hacerlas inteligibles hasta que lleguen a ser inteligibles. ¿Son inteligibles? Sí. Bien. Por otra parte, usted aduce esto. No, de nuevo. Se mira, ¿son inteligibles? Sí. ¿Estamos seguros? Sí. Vamos a ver si de esto se deduce esto. Pues en unos casos sí, en otros no. ¿Es esto una cosa normal? Es normal, por supuesto,
no me refiero a la normalidad estadística, ¿es propio del desenvolvimiento del ser humano en la historia? Sí. Sí, respuesta sí. O sea, que vamos a estar permanentemente bajo el dominio parcial de la incertidumbre y la duda. Sí. Va a ser no siempre fácil dar con las respuestas adecuadas, lógicamente correctas, etc. Sí. Sí. ¿Es posible el progreso en esto? Sí. Véase. Sí. Pero esta diferencia entre lo que pide la urgencia del momento y lo que hay disponible se da y probablemente se dé en el futuro. Cuán grande es la diferencia depende de múltiples factores, entre otros de muchos factores, por lo que yo puedo ver, pero entre otros por la cantidad, por así decirlo, de tiempo, trabajo, inteligencia y buen corazón que se pongan en el tema. Si a eso se dedican 5 minutos apresurados, pues obtienen pocos resultados. Si además se olvida la tradición, pues más. Si tampoco se dominan las ciencias especiales, pues no le digo nada. Si las tales ciencias especiales muchas veces están de raíz contaminadas por antropologías insuficientes, pues ya se la acabóse. ¿Es esto posible? Sí. ¿Pasa? Sí. Y esta es una de las fuentes de heterogeneidad excesiva en los focos difusivos. Esta es la aclaración que les quería hacer, esperando que les sea de ayuda. Ahora, señoras y señores, entramos en la siguiente fase. Lo económico explícito en la dinámica de los ensamblajes. Comencemos por el principio. ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, como sabemos, ahora vamos a hablar de un solo sujeto. Esta investigación de la dinámica la vamos a hacer en 2 tiempos. Ahora, uno inicial y varias conferencias después, la segunda parte, cuando hayamos tomado todo el sistema social en interacción. Esto es solo un sujeto. Uno. Solo uno. Como sabemos, pues, cada persona, cada ser humano, cada instante, adopta su sistema de haces, una secuencia de haces que va cambiando y tal. Este haz es una intencionalidad ordenada más o menos de un cierto modo, en un futuro imaginado y todo eso que ustedes saben, de acción. Y aquí hay una estructura de objetivos, una adecuación de objetivos a acciones y todo eso. Cada cosa de estas, cada secuencia de haces adoptados instante a instante por cada sujeto, por el sujeto aquí, el único, uno, es una contribución, por así decir, a la dinámica general de la sociedad de una intencionalidad. Una intencionalidad total del sujeto. No es que hay una opción por aquí y otra por ahí. El sujeto puede creer eso, perfectamente, pero no es eso lo que está haciendo. No, porque ya hemos visto cómo es la estructura objetiva de una de planes. Usted puede creer lo que quiera, pero si de facto usted prioriza estos 3 objetivos por delante de los siguientes y todas esas cosas, usted está haciendo eso. Bueno, pero no, ni bueno, ni malo, ni mediano, es que esto está haciendo eso. Sea usted consciente.
en esa contribución hay muchísimas cosas. No solamente qué ofrezco, qué demando, si participo o no participo, depende de dónde esté. Si está en un sistema de total planificación por poderes superiores, no seres superiores, poderes superiores, si está en una especie de paraíso anarcolibertario, esto último tiene menos correspondencia empírica. Si está uno no sé, en los Estados Unidos del último tercio del siglo XIX, si está uno en un estado incaico, es que depende. Pero en cualquier caso es una contribución general que puede tener más envergadura, menos envergadura, etc. Esa contribución, puesta con otras, produce resultados. Aquí estamos con cómo es la contribución. Y en lo que está en los haces de planes, la secuencia haces de planes adoptada, en cada instante, hay efectivamente una moción hacia cierto tipo de demandas, cierto tipo de ofertas, cierto tipo de estructuras de aquiescencia o de rebelión, de alteración o de continuación, de innovación o de no innovación, de conformismo absoluto o no. Todo eso está. ¿De qué depende? ¿De dónde? O más que de qué depende, ¿de dónde nace esa secuencia? Nace, como vimos en la parte 1A, de modo general, de un, podemos llamarlo así, acto de adopción. Ya vimos que esto es más complejo, pero un acto de adopción de uno, y solo uno, en cada instante, de los haces considerados como posibles por el sujeto en ese momento. Y aquí recuerden ustedes todo lo que vimos de racionalidad, optimalidad y todo eso. Eso no lo vimos poner así en general. Lo vimos precisamente para que llegados a estos puntos se sepa de qué estamos hablando. Tendrán ustedes tal vez que refrescar sus conocimientos de entonces. Adopta uno de los cursos posibles de acción. ¿Y qué es eso de uno de los cursos posibles de acción? Esto está basado en lo que en el ensamblaje personal que en ese momento exista esté como posible y según una estructura de bueno, malo, mediano, etc. Esto incluye, me apresuro a recordarlo, casos en los que la libertad del individuo puede ser extremadamente reducida. De un esclavo sometido a un régimen carcelario absoluto. Su latitud será menor o mucho menor, o estará obligado a hacer ciertas cosas, pero esto está dentro de su pretensión de conocimiento. O lo sabe o no lo sabe, y si lo sabe, ¿qué hace con ello?, etc. Esto no es únicamente para seres absolutamente libres en una especie de situación de absoluta capacidad. No, es para todo el mundo. Esté en un bajel remando bajo la dirección de un cómitre,
o esté donde esté. Así que tenemos que ver cómo se van generando esos ensamblajes. Y esto es efectivamente lo que vamos a hacer con la vista puesta en toda la lista de cosas que caían bajo la jurisdicción de la palabra economía. Todo entero. Lo vamos a hacer para una sola persona, un solo agente ahora, y vamos a hacer del modo siguiente. La única afirmación antropológica que hemos hecho desde el principio hasta ahora, y seguiremos así una buena temporada, es algo que me parece innegable, sea cual fuere la antropología que se adopte, a saber, la cualidad proyectiva de la acción humana, que como han visto ustedes hasta ahora tiene un montón de consecuencias, muchísimas consecuencias. Otra cosa es cómo se interpreten estas. Distinto, pero que las tiene, las hemos visto. Eso es lo único que vamos a retener. Pero vamos a considerar, sin entrar a cómo ni por qué es, eso viene en otro capítulo distinto, vamos a considerar la diversidad de realidades históricas a las que esto da lugar. Y usted, yo no sé cómo ni por qué, pero en el despliegue de la acción o en la fabricación de los ensamblajes se observan real empíricamente, obsérvenlo, estas cosas. No sé por qué, ni cómo, ni nada, las aduzco. Bien. Así que esto es lo que vamos a hacer. Un solo agente, pluralidad de posibilidades que se verifican y que se pueden constatar. Bien, comencemos, esto es primera parte de la investigación, Comencemos con el ensamblaje. Creencias, sistemas de valoración, actitudes, representaciones teóricas, representaciones técnicas. Unos elementos afirmativos pueden estar hoy en creencias, mañana en representaciones, o viceversa, o todo mezclado, etc. Aquí hay entonces una pretensión de conocimiento de lo que es, y puede ser una pretensión de conocimiento de lo que es bueno para mí, para los demás, etc. La dinámica del ensamblaje, de modo general, no es una parte especial, segmentada, sobrevuela, de la dinámica real, total, existencial de ese ser humano. Es algo fundamental, pero algo que forma parte de su trayectoria existencial. Y ahí está todo. Así que hay que pensar hay que tener en cuenta que estamos hablando de un ser y de sus circunstancias y de sus características personales. Características biológicas, disposiciones mentales, psicológicas, emocionales, circunstanciales, ambientales, todo. Va experimentando una cierta dinámica existencial que es la dinámica de su vida.
el ensamblaje instantáneo es a la vez factor y producto de esto. Podemos suponer que todos los seres son iguales o que no. Esto ya depende de la antropología que se adopte. Aquí no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que observamos, en la medida en que lo sepamos. Sabemos que hay gente con mejor salud, con peor salud, con una biología más robusta, con otra menos robusta, con cierta genética y epigenética, con ciertas disposiciones mentales, psicológicas, todas las cosas. Y que estas difieren. ¿A qué responde eso? De momento no sabemos. Responde es la realidad. Cómo esto se tematice teóricamente depende, entre otras muchas cosas, de la antropología que se adopte. Pero como hasta ahora no vamos a hablar de eso, lo que sí sabemos es que efectivamente hay esas diferencias visibles. Y esto hay que incorporarlo al asunto. Como vamos a ver. Bien. En cada momento, el ser humano, este que estamos considerando, está circunstanciado. No es que está él y luego por ahí están las circunstancias, no. Yo no sé si podría ser así o no, pero es que ciertamente no es así. Está circunstanciado. Y esto empieza desde que es concebido. Claro, cierto sistema de interacción, cierto sistema social, con ciertas dinámicas culturales, con ciertas estructuras sociales, jerarquía de poder, todas esas cosas. Y la dinámica suya, como la total, como la del ensamblaje, se ve afectada por todo esto. Bien. Cómo se vaya, por así decirlo, cerrando instante a instante la constitución de un ensamblaje es algo propio de ese ser humano. Y aquí intervienen todo tipo de factores, todos los que hemos visto. Elementos de conciencia, de subconsciencia, de paraconsciencia, niveles de percepción, todo tipo de cosas. Pero el resultado final del asunto es que cada instante el ensamblaje es personal o individual, en el sentido de que la clausura la hace él. El cierre, en cada momento, va cambiando. Pero es social. Es social porque depende de todas estas cosas que hemos llamado circunstancias, y que son algo más que circunstancias, varias de ellas, entre otras las dinámicas culturales. Entre otras. Así que hay un elemento personal que es el sellante, que depende de la dinámica global de la persona, del ser humano, pero hay un elemento social. Hay un elemento social. No es que haya, que decidamos que qué bueno es eso de que hay un elemento social. No decidimos nada. Intentamos ver que sea usted, ¿verdad?, un genio, o sea usted una persona escasísimas luces, usted está dentro
un cierto sistema social, a ciertas dinámicas culturales. Y le llega lo que le llega. Y como le llega. Y información, paradigmas, etcétera, son los que están en las dinámicas culturales, que pueden ser muy sencillas, muy complejas. La remonda, como es el caso actual, de hiperliquidez, una cosa monolítica, las que sean. Las que sean. Bien. Pero le llegan de ahí. Bueno. ¿Cómo se produce el proceso de interiorización y puesta en eficacia de esos elementos de creencias, valores, todo eso, generados y difundidos por las dinámicas culturales? ¿Cómo se produce? ¿Cómo se produzca el sentido del proceso de producción? No sé, o sí sé, o sí creo saber algo, pero no es el momento de hablar de eso. Hay que seguir el orden sistemático. Lo que sí podemos saber es resultados de eso, empíricos. ¿Cómo se produce? Es decir, ¿cómo un elemento cosmovisivo? Vamos a poner de nuevo el caso de la actualidad, que a todo el mundo le es más familiar. Hay casos anteriores interesantísimos, ¿eh? O sea, no crean ustedes, lo que pasa es que aquí yo no... Es decir, hay que ser un poco... Me veo obligado a ser parco y limitado, pero os podría poner casos de la antigüedad conocidos y de Edad Media, en fin, de épocas pasadas que se las traen. ¿Qué se las traen? Bien. Pero no, vamos a hablar de cosas que a ustedes son próximas. ¿Cómo se produce? Porque, bien, primera cosa es que el ser humano, el sujeto del que estamos hablando, dentro de donde esté, se ve sometido a transportes por las dinámicas culturales de información de todo tipo, teórica, paradigmática, afectiva, todas clases, múltiples y mezclados entre sí. Mezclados entre sí. Una especie de cosa poliédrica. Vamos a poner el caso especial, ¿verdad? ¿Verdad? Don Cuthberto Hinojosa, piadoso varón, pero siempre van a ser las señoras que van a misa. Don Cuthberto Hinojosa, prudente varón, va a los oficios dominicales, escucha la predicación, lee los evangelios, en fin, si es de cierta ilustración, lee las encíclicas pontificias, incluso más cosas. Pero primero, el nicho en el que está. Es decir, don Cuthberto es un señor con mucha suerte, sentido figurado, de amplias lecturas y está al tanto de todo tipo de cosas, pues ese ámbito será más grande. Si don Cuthberto se limita a ir a la parroquia que le corresponde o a la que él prefiere y tal, oirá lo que le digan ahí. Bien. Pero oiga lo que oiga y esté donde esté, aunque esté todo el día leyendo todos los textos,
Ese señor lee el boletín del Estado, porque resulta que don Culberto es funcionario de la Dirección de Clases Pasivas y Costos de Personal. Yo imagino que sigue existiendo eso. De luego, cuando yo me jubilé, sí, afortunadamente. Pero el boletín del Estado, claro. Y ahí pone, hay información también, dinámica cultural. Y o él, o la señora Hinojosa, o sus hijos, o todos simultáneamente, tienen Internet, Instagram, Telegram, Plutogram, Metagram, todo. Tabletas, videojuegos, una cosa que se llama la Play, por lo visto, que uno puede jugar a que es Alejandro Magno, en fin. Y se desplaza por unos lados y por otros, y ve gente muy distinta. Es decir, todo. Bien. Esto, el tal don Culberto. Que por cierto era un santo, creo que sajón de Inglaterra, creo. Es el tal don Culberto. Pero imagínense ustedes a un joven ejecutivo que no hace nada de eso. Entre otras cosas porque probablemente es casi imposible. O una joven ejecutiva. Directora de renta variable en una institución financiera. Y no le digo nada, una señorita que trabaja de cajera en un almacén de estos de, en fin, grandes almacenes, grandes superficies. Pueden lo que pueden, les llega lo que les llega, pero les llega todo a la vez. Todo. Y si hay luces de Navidad o no hay. Si de repente han desaparecido los símbolos religiosos por las calles o no. Si súbitamente se celebra el Ramadán, el fin del Ramadán, en una ciudad de Castilla o de Andalucía o donde sea. Todo eso le llega. Y las últimas noticias, lo que pasa, qué sé yo, en Tasmania. De África llegan pocas, de África negra. Pocas, curiosamente. O que el sultán de Marruecos se ha desplazado a no sé dónde. O que el primer ministro de Finlandia. Todo. Ese es el primer punto. Bien. Vamos a dividir esto entonces en las siguientes etapas de investigación. Siempre entro en el primer momento, que es este para un solo sujeto. Primero, el espacio perceptivo. Segundo, espacio perceptivo del sujeto. Segundo, la aprehensión por parte del sujeto, ahí el sujeto es activo, por parte del sujeto de lo que está dentro de su espacio perceptivo. Y en tercer lugar, ¿qué se observa? ¿Qué sucede? Sin interrogarnos por ahora, ni cómo ni por qué. ¿Qué se observa? ¿Qué sucede con eso que es aprehendido? ¿Qué posibilidades hay? Bien. Estas tres etapas.
habrán observado ustedes, o al menos Alberto Esperanza, que esta manera de proceder, que a muchos les puede parecer un poco, en fin, irritante, ¿verdad? Es producente y es buena, porque permite ver las cosas mucho mejor. Primero, el espacio de percepción. Don Culberto, o la señorita Evelyn, o el joven Borjita, o quien sea, están radicados en cada momento, de tal modo que a su disposición tienen un espacio perceptivo. Ese espacio perceptivo puede ser mayor o menor. Pero es el que es. Puede estar lleno de realidades, de espejismos, de realidades y espejismos, de señales ciertas, de señales trucadas o de todo lo que es. Todo eso es perfectamente posible y además de ser posible es que sucede. Puede percibir, cuando digo espacio perceptivo, lo que puede percibir para empezar lo que está a disposición. Además de eso, es posible, esto ya depende de las antropologías, es posible, pero se observa qué pasa, que además de lo que tiene el espacio perceptivo, con su cabeza o con lo que sea capaz de figurarse más cosas. ¿Es posible? Sí. ¿Sucede? Sí. ¿Hay que dar el trámite analítico? Sí. Y esto va desde fantasmagorías hasta cosas que realmente son reales y que por algún procedimiento él imagina que puede suceder. ¿Puede pasar? Sí. Todo esto forma su espacio perceptivo. Y de ahí es de donde se nutre lo que procede para él, su dinámica de aprehensión. No puede aprehender más que lo que está dentro de su espacio perceptivo. Es tan sencillo como eso. Y en esto hemos incluido posibilidades extraordinarias, extraordinarias en un sentido estadístico. Las hemos incluido. Pero más allá de lo que hay para él, no puede. Incluyendo en esto procesos como el proceso al que me he referido. Y ahora, según antropologías distintas, esto puede dar de sí más o menos. Por ejemplo, para una cosmovisión cristiana están los fenómenos de la gracia. Pero eso no es que sea otra cosa, es que eso requiere aducir una antropología. O sea que por ahora nos los tenemos que hacer. Luego, la aprehensión por parte del sujeto de elementos procedentes de las dinámicas sociales, culturales, está acotado, para empezar, por su espacio de percepción. Esto es algo que hay que tener perfectamente claro. Y esto no es trivial, porque como su espacio de percepción sea rico en espejismos, falacias, etc., esto puntúa, esto carga, esto tiene sus consecuencias. Luego, el primer proceso puramente subjetivo, que es la aprehensión, está acotado,
por la naturaleza de su, de su espacio perceptivo. Vayamos a la aprehensión. Bien, su espacio perceptivo le permite ciertas cosas sí y ciertas no. Se produce una automática aprehensión del elemento procedente de esas dinámicas que están dentro de su espacio perceptivo, inmediata, clara y neta. Pregunta. Respuesta inmediata para empezar. Depende, entre otras muchas cosas, ahora veremos algunas, de lo que le permita su ensamblaje. Es decir, es perfectamente posible que elementos que están en su espacio perceptivo los podría ver si fuese otra persona, pero a lo mejor él no. Esto es una cosa que ustedes comprobarán por experiencia directa. O que los vea de un modo distinto a como son. O que los vea en un orden de importancia a la realidad distinto. Y en esto incide cómo sea su ensamblaje en el que el momento tiene para aprehender, para meramente aprehender, tomar en consideración, nada más, de momento. Pero depende también su circunstanciación personal y sus facultades personales, biológicas, morales, psicológicas, mentales, de ánimo, de temperamento, todo eso influye. ¿Está el espacio perceptivo? Plin, lo miro, no. Puede ser y también puede no ser. Luego, el proceso de aprehensión se opera con una cierta selección, esto es instante a instante, una cierta selección con respecto de lo que está ahí en su espacio perceptivo. Yo espero, señoras y señores, ser suficientemente claro en esto. Yo comprendo, hay conferencias un poco más pesadas que otras, pero hay que hacerlas. Yo espero que ustedes esto lo van viendo con claridad. No se aprehende, nada, es por ahora. Sin más ni más, ni de cualquier manera, no. Puede tener una cosa delante y no verla. Porque la combinación de su ensamblaje, su estado de ánimo, su nivel de sus capacidades mentales, y todo eso hace que no lo ve. O que lo ve como una cosa distinta de lo que es. ¿Puede pasar? Sí. Sí, claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Bien. Esto es un elemento fundamental. Bien. Ahora volvemos sobre algo que he dicho en la tercera etapa. Ahora vamos a pasar por un momento directamente a la tercera etapa. ¿Cómo se interioriza esto? ¿Cómo algo que el sujeto aprehende, toma en consideración para desecharlo, no desecharlo, procesarlo, no procesarlo, cómo esto puede afectar a la dinámica de su ensamblaje? Bien. De esto nos ocuparemos al comienzo de la conferencia siguiente. Yo espero que continúe
su estado de meditación, les ruego que mediten bien sobre todo esto, porque es sumamente importante para darse cuenta, concebir qué es lo que cada sujeto en cada instante aporta cuando empieza a intentar realizar una secuencia de haces de acción. ¿Qué está realmente haciendo? ¿Qué está incorporando? Estamos en camino de que esto quede enteramente claro. Así que espacio perceptivo, aprehensión por parte del sujeto de eso que está ahí para él, su espacio perceptivo. Y estamos a las puertas del siguiente asunto, que es, y una vez que aprende algo, ¿qué pasa? Esto lo veremos al comienzo de la próxima sesión. Señoras y señores, les deseo a ustedes muy buenas tardes, noches ya, y les dejo en estado de profunda meditación. Buenas noches.